Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral de la iglesia. Estamos súper emocionados como cada mes porque hoy tenemos un domingo global en donde están conectados todos nuestros campus. Así que quiero mandar un saludo especial a cada uno de ellos. Les mandamos un abrazo hasta Puerto Vallarta, les mandamos otro abrazo hasta Colima, les mandamos otro abrazo a Ajijic y un abrazo más a Houston. Estamos súper emocionados por podernos reunir juntos y compartir este mensaje. Quiero dar las gracias también a cada una de las personas que ustedes no ven, pero que están atrás de esta cámara sirviendo mes a mes para poder hacer esto. La verdad es que para mí es un privilegio poder estar en cada uno de sus campus y junto con los pastores de cada uno de sus campus queremos seguir creciendo, queremos seguir sirviéndoles. Y si estás hoy por primera vez viendo esto, al final, en alguno de los lugares en el que estás, tenemos un regalo para ti. Y si necesitas oración, también hay un grupo de personas increíbles que van a estar orando por ti. Así que bienvenidos nuevamente y pues vamos a empezar. El día de hoy estamos en medio de una serie que hemos titulado Jesús. Creo que es una de las palabras con más fuerza que podemos escuchar hoy en día. Y obviamente cuando hablamos acerca de Jesús podemos pensar muchas cosas. Para muchos puede significar una buena noticia esta palabra, para otros puede causar diferentes tipos de emociones o sentimientos. Pero vamos hoy a ver una fracción en la Biblia que a mí en lo personal me gusta mucho y que además es una de los pasajes y de los milagros de Jesús más leídos, más importantes, más relevantes. Y a lo mejor estás ya pensando, está en el Evangelio de Juan, a la mitad del Evangelio. Vamos a hablar en este domingo acerca de Lázaro. Lázaro se menciona varias veces en el Evangelio de Juan y sabemos por lo que vamos a ver que Lázaro era un amigo cercano de Jesús y Juan nos hace un relato de una manera especial, con una óptica y con un panorama diferente. Y también es el séptimo milagro que está sucediendo durante este evangelio. En el Evangelio de Juan, Lázaro es un personaje importante. Él era originario de una ciudad que se llamaba Betania y tenía dos hermanas, que también es muy conocida la relación familiar entre las hermanas. Una era Marta y la otra era María. Y también se sabe que generalmente Jesús pasaba tiempo con ellos cuando quería descansar. Era una familia muy cercana a Jesús. Él los amaba, pasaba mucho tiempo con ellos, convivía, se quedaba a descansar muchas veces ahí. Y realmente es una de las historias y de los relatos de los milagros de Jesús más impresionantes. Y ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar acerca de Lázaro en el Evangelio de Juan y voy a cubrir 41 versículos. Vamos a partir del verso 1 y vamos a llegar hasta el 41. Por cuestión de tiempo y por ser tan largo, vamos a ir haciéndolo por fracciones. No lo voy a leer completo como muchas veces lo hago, sino que lo que vamos a hacer va a ser ir porcionándolo y de ahí vamos a estudiar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que acompáñame a orar y pongamos este tiempo en manos de Dios, si te parece bien. Padre, te queremos dar gracias, Señor. Oro por cada persona que está en cualquiera de nuestros campus en este momento. Te pido que toques sus vidas a través de tu palabra, que mientras yo hablo, tú les hables a sus corazones. Señor, que no solamente recibamos información, sino que recibamos transformación. Te pido por cada una de las personas que está viendo esto en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si te ha tocado ver algunas películas o algunas series que comienzan por el final. Y vamos a hacer esto el día de hoy. Voy a comenzar hoy por el final. Voy a echar a perder el mensaje, lo voy a espolear, porque te voy a platicar el final de la historia, pero tiene una intención para que después Dios nos pueda hablar, porque creo que hay muchísima riqueza
en todo este capítulo. De hecho, estuve tentado a poder hablar o platicar una parte y poder exponer otra, pero hay tanta riqueza que tomé la decisión de hacerlo completo. Así que voy a empezar en el verso 38 y dice lo siguiente en Juan capítulo 11, a partir del 38, que es prácticamente el final de esta historia. Dice así: Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado, y entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Verso 43 y 44, después de haber un relato de 40 versículos antes. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba, con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Ok, estamos viendo la historia de Lázaro, el amigo de Jesús, como ya lo mencioné. Es un milagro increíble. Hay detalles que vamos a retomar más adelante, pero quiero solamente puntualizar algunos. Lázaro está muerto, tiene 4 días que está enterrado y lógicamente Jesús hace una oración, levanta sus manos al cielo, que era una posición bíblica judía para orar. Los rabinos generalmente, cuando levantaban sus manos para orar, lo hacían de esta forma: levantaban las manos al cielo y oraban. Y entonces Jesús está haciendo esto y después dice unas palabras demasiado sencillas, pero con un poder absoluto: Lázaro, sal. Algunos teólogos que estudié, historiadores, dicen que si él no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, hubiera salido una gran multitud de muertos resucitados. Pero vamos a empezar ahora del verso 1 y vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos. En el verso 1 dice lo siguiente: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y me encanta, no sé tú, pero Juan tiene una perspectiva acerca de Jesús y lo presenta de una manera tan cercana como un amigo. Cuando estamos leyendo los evangelios, nos podemos personalizar de ellos, porque los evangelios los tenemos en nuestra Biblia con la finalidad de que tú y yo podamos ir y entender el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. No sé, probablemente creciste en un lugar en donde te enseñaron que Dios era malo, que Dios era castigador, que Dios exigía muchas cosas, pero me encanta la forma como Juan lo plantea y lo acerca en nuestras vidas. Jesús, que es nuestro Dios, lo primero es que es amigo, y esto que tiene que ver con cercanía, con calidez, con contacto, con confianza, con muchas cosas más. Así que qué importante que tú y yo podamos saber que Jesús es nuestro amigo. El verso 4 dice: cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario,
sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y pasado ese tiempo les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. No sé cómo seas tú en tu personalidad. Yo soy una persona muy desesperada, muy impulsiva. Creo que vivo con mucha rapidez. Es parte de mi personalidad. Tiene cosas buenas ser así, tiene cosas malas ser así. Puedes preguntarle un día que veas a mi esposa. Yo creo que ella es una de las personas que no lo disfruta mucho, porque siempre estoy corriendo, siempre quiero hacer más cosas, siempre traigo una dinámica de urgencia. Y podemos ver en esta historia que las 2 hermanas le están llamando a Jesús, que saben quién es, pero además es un amigo cercano. Y las 2 le mandan decir que su amigo Lázaro, la persona con la que más tiempo ha pasado, probablemente su mejor amigo, su bestie, su amigo más cercano, está enfermo. Y cuando Jesús recibe esta noticia, decide quedarse 2 días más. Y no sé, pero yo cuando leo esto me dan ganas de gritar. O sea, no sé si en tu vida, cuando suceden cosas difíciles, cuando estás en medio de una situación complicada, cuando necesitas un milagro, cuando necesitas que Dios intervenga de una manera sobrenatural, cuando antier, hace un año, la semana pasada, y entonces Jesús toma una decisión deliberada de esperar un poco más. ¿Sabes? Me encanta pensar que Dios nunca llega tarde. Me encanta pensar que en medio de nuestros retos y en medio de nuestra atención en los problemas que nos suceden en la vida, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a esperar en Él, pero mientras esperamos en Él, también tenemos que comprender cuál es el propósito de esta espera. Y claro, probablemente tú me puedes decir: ¿sabes qué, Armando? No entiendes lo que estás diciendo, porque probablemente algunos puedan tener un amigo, un familiar, o puedas estar diagnosticado con una enfermedad terminal. Y claro que es muy difícil poder pensar que Dios tiene un propósito en medio de esto, y que muchas veces nos gustaría ver que Él pudiera obrar en el tiempo en el que nosotros creemos que es el conveniente. Pero quiero continuar con la escritura en el verso 8, que dice lo siguiente: pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz durante el día. La gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Y ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Cuando vemos algunas porciones de la Escritura en el Antiguo Testamento, se refieren a las personas cuando decían que se durmió o que quedó dormido, era que realmente ya no estaba aquí, que había fallecido. Los discípulos no están entendiendo bien lo que Jesús les está diciendo. Ahora, tome atención en esto. Jesús sabe lo que está pasando. En todo momento, Jesús conoce lo que está pasando. ¿Sabes? En todo momento, Jesús conoce y sabe lo que estás atravesando, lo que está pasando en tu vida, las pruebas que estás enfrentando, el dolor, la angustia, las dificultades, las cosas con las que luchas, las cosas con las que batallas. Dios sabe en todo momento lo que estás atravesando. Y en el verso 15 dice: y por el bien de ustedes
me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Ahora, no sé, me gustaría que me acompañes en este pensamiento y que a veces cuando en tu vida las cosas se ponen muy mal y crees que no se pueden poner peor, se ponen peor después y luego aún se complican un poco más, y que llegara contigo una persona y te dijera, es que todo lo que te está pasando es por tu bien. Yo creo que yo lo golpearía. No sé qué es lo que tú harías. Pero ¿sabes? Es increíble lo que está pasando aquí. Porque Jesús dice, todo esto está pasando por el bien de ellos y por el bien de ustedes, mis discípulos. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué Jesús está diciendo que todo esto es por el bien de ellos? Muchas veces en nuestra vida queremos las soluciones rápidas, no entendemos cómo Dios trabaja en nuestro corazón, no entendemos cómo Dios obra en medio de nuestros tiempos. Nuestros tiempos son muy diferentes a los tiempos de Él. Y sabes, Dios sabía lo que iba a suceder, y entonces Dios, en medio de nuestra catástrofe, en medio de las cosas que no podemos entender, aun cuando las cosas empeoren más, Él sabe que todo tiene un propósito, y que el tema clave es que tú y yo podamos confiar que en algún momento Dios aparecerá y hará algo. Y me parece increíble, porque esta historia en este punto ya está muy descompuesta. Los discípulos no entienden nada. Lázaro ya está muerto, probablemente a estas alturas ya está enterrado, y entonces Él dice que todo lo que está pasando está bien, que todo tiene un propósito, que todo va a terminar bien, que tiene un sentido. Y creo que eso es muy difícil para ti y para mí, poder entender lo que sucede cuando las cosas no están caminando bien. El verso 16 dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, que significa discípulo, gemelo, seguidor, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Él estaba dispuesto a entregar su vida, él estaba dispuesto a seguirlo a cualquier precio, él sabía quién era Jesús, había estado a su lado, y entonces él quería caminar hasta las últimas consecuencias. El verso 17 dice que cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. 4 días muerto, no 1, no 2, no 3, 4. 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Voy a repetir esta parte porque a veces pasamos algunas lecturas muy rápido y no alcanzamos a sentir el peso de la escritura. Dice el verso 19, muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María. Ahora, en la tradición y creencia rabínica judía, se cree que cuando una persona muere, su espíritu permanece en él durante los primeros 3 días. A partir del tercer día, el espíritu no está más en el cuerpo. Esto es una creencia judía rabínica. Eso creen y creían los rabinos de esa época. Y Jesús intencionalmente se ha tardado en llegar 4 días. Tiene mucho que ver porque también podemos entender que seguramente Lázaro estaba muerto, y muy muerto, súper muerto. Tenía 4 días enterrado ahí y no había forma de que ninguno pudiera haber hecho algo que no fuera un milagro de esa magnitud. Y seguramente también dice la Escritura que muchas personas empezaban a haber llegado de los lugares cercanos. ¿Sabes? Recuerda que en esa época las noticias corrían con lentitud, no había medios de comunicación, no tenían tecnología, pero las personas poco a poco se están enterando que Lázaro, que aparentemente por lo que podemos ver en las Escrituras, es parte de una familia respetada y amada de la comunidad,
empiezan a venir para estar con las hermanas, empiezan a venir para dar su pésame. En la tradición judía también un luto de esta magnitud podía durar 7 días. Y entonces yo quisiera pensar que para estas alturas de la Escritura, como dijo el verso 19, muchos habían venido de diferentes lugares. Quiero pensar que por lo menos hay 500 personas ahí reunidas, dándole el pésame a la familia, acompañándolos, estando con ellos presentes, porque además era algo muy importante estar y acompañar a las personas que aman. Y podemos ver lógicamente que 4 días es demasiado tiempo, es algo increíble. Y se habían acercado para consolar a Marta y a María. Eran personas empáticas que los amaban. En el verso 20 dice que cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María, la otra hermana, se quedó en la casa. Ahora quiero que pienses en esto, no sé si a ti solamente te pasa, pero cuando suceden cosas duras en nuestra vida, cuando vienen los retos verdaderos, no los problemas insignificantes, sino los retos verdaderos, tú y yo tenemos 2 formas de reaccionar. Una es correr hacia Jesús y la otra es no quiero saber nada de Jesús, no me interesa saber nada de Jesús, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada del pastor, Dios los bendiga, no me estén dando lata. ¿Sabes? Las personas que hacían luto se tiraban en el suelo literalmente. Y podemos entender que María, que se quedó en la casa, seguramente estaba tirada en el suelo y aunque sabía que Jesús acababa de llegar, dijo, yo no quiero saber nada de Jesús, no me interesa. Me encanta cómo Juan presenta esta faceta tan verdadera, tan auténtica de nuestra humanidad y de nuestros sentimientos. Y sabes, en nuestra vida vamos a reaccionar así. Va a haber ocasiones en las que vamos a querer correr a Jesús y va a ser fácil, pero va a haber otras en las que vamos a querer quedarnos en el suelo y no saber nada de Él. Y está bien, son cosas por las que tenemos que atravesar en algún momento en nuestra vida. En el verso 21, cuando Marta se acerca, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Sabes, me encanta porque Marta le está haciendo un reclamo a Jesús. Y también pensé en esto muchas veces. Qué tan auténtico es que muchas veces en nuestra vida nos enojemos con Dios, le reclamemos a Dios. Cuando nos quita algo que no entendemos por qué, cuando un ser querido ya no está con nosotros. En la pandemia, ¿cuántas personas no de una fecha a otra, de una semana, de un día a otro, ya no estaban alrededor? Todos perdimos a alguien que amábamos de una manera repentina e inesperada. Y creo que también expresar nuestros sentimientos genuinos y nuestros reclamos genuinos a Jesús es parte de esa cercanía y es parte de esa amistad que Juan relata desde el verso 1, que Jesús como un amigo cercano. Pero sabes, también el reclamo es un reclamo genuino en donde no hay reclamaciones antisonantes, no se descompone, Marta no lo insulta. Sabes, tenemos que nosotros aprender que con nuestro corazón genuino y sincero podemos a veces reclamarnos, llegar a acercarnos con Dios y decirle, Señor, ¿por qué haces esto? No lo entiendo. ¿Por qué me estás pasando por esta situación? ¿O por qué tengo que pasar esto? Y esta es la historia de la humanidad. Por eso me encanta verla plasmada en las palabras del evangelista Juan. Pero después ella recobra un poco de fe en el verso 22 y le dice, pero aún ahora sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Este es uno de los primeros momentos en la historia y en los evangelios
en donde Jesús empieza a apuntar a su misión dentro de la tierra. Está hablando lógicamente de la resurrección que está por suceder, pero también está hablando de la resurrección eterna. Está apuntando hacia la vida eterna. Y el verso 24 dice: es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Los versos 25, 26 y 27 son los que más llamaron mi atención y quiero que me sigas porque creo que aquí hay bastante riqueza y Dios quiere hablarnos algo particularmente a nuestra vida. Verso 25 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sabes, es una palabra y es una parte impresionante. Porque lo primero que llamó mi atención es quién está hablando. ¿Quién es el narrador de estas palabras? Y Juan lo expresa de una manera extremadamente contundente y clara. Jesús le dijo. Creo que es tan importante en nuestra vida lo que Jesús nos dice y que podamos entender tú y yo qué es lo que Jesús dice acerca de nosotros. Sabes, es importante lo que pueda decir mi esposa, es importante lo que puedan decir mis hijos, pero es aún más importante y definitivo lo que Jesús pueda decir acerca de mí, acerca de mi futuro, acerca de mis promesas, acerca de mi identidad, acerca de quién soy en Él. La semana pasada compartí acerca de Apocalipsis 19:21 que dice que estamos destinados para sentarnos juntamente con Él en el trono celestial. Cuando piensas en estas cosas es increíble. Tenemos que apropiarnos de las palabras de Jesús. Tenemos que entender lo que Jesús tiene para nuestras vidas, sus promesas y bendiciones. Y viene una de las afirmaciones que obviamente podemos resaltar muchísimo en diferentes partes de la vida, pero él dice, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús está haciendo una declaración sin precedentes, actual, contemporánea, que tú y yo deberíamos de decirle a medio mundo y a la otra mitad también. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y Marta contesta en el 27, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Qué impresionante, qué impresionante. ¿Sabes? Sabemos, como lo dije ya en la historia, que Jesús resucitó a Lázaro. Pero también podemos saber con mucha certeza y seguridad que Lázaro volvió a morir. Entonces, una de las cosas que yo quiero resaltar hoy para tu vida, para las personas que amas en tu entorno, es lo que Jesús hizo en este día y uno de los propósitos por los cuales llegó aparentemente tarde. Porque cuando Jesús llega a este lugar y está por realizar este milagro, ya hay muchísimas personas que siguen llegando de los lugares cercanos para poderle dar el pésame a María, para poderle dar el pésame a Marta. Y yo te aseguro, porque te aseguro que todas las personas que estaban ahí, absolutamente todas, presenciaron este milagro de Jesús y absolutamente todos creyeron en Jesús y absolutamente todos fueron salvos. Entonces, muchas de las cosas que nos pueden parecer desastrosas en nuestra vida y aún catastróficas, pueden ser cosas
que apunten a la eternidad de las personas que tenemos en nuestro alrededor y en nuestro entorno. Porque, ¿sabes? Creo que Dios no está tan preocupado en nuestra vida efímera de 100 años. Realmente Él no vino del cielo para morir en una cruz, para pagar por nuestros pecados, para que tengamos 100 años maravillosos. No, perdóname, no lo hizo para eso. Claro que la Escritura dice que Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia, por supuesto, pero su meta, su finalidad, el deseo del corazón del Padre al dar a su único Hijo, no fue para que tú y yo podamos vivir bien y para que podamos vivir en abundancia. Su propósito es eterno, sus planes son eternos, su visión es eterna, sus sueños son eternos, y lo que Él desea a toda costa es poder alcanzar a todos aquellos que aún no lo conocen y librarlos no solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna. Y este es un mensaje absolutamente increíble para nuestras vidas. Porque si tú y yo no entendemos esto con el peso y el significado que tiene, vamos a seguir enfocados en nuestra vida de hoy y en nuestra vida de mañana y en nuestra vida de pasado mañana sin poder contemplar y entender lo que es la eternidad. Y cuando estaba escribiendo esto, pensé en un ejemplo, y te lo voy a dar en mi vida propia, pero si pudiera ejemplificar cómo vivimos el cielo y la tierra en porcentajes, probablemente yo podría decir que el 99% del tiempo y de mi mente y de mi esfuerzo y de todo lo que hago está enfocado en la tierra, y probablemente el 1% en el cielo y en las cosas del reino. Tal vez estoy siendo un poco exagerado. Las personas afuera que no conocen a Jesús ni siquiera tienen ese 1%. Su vida, sus sueños, sus metas, sus días, sus años están en torno a hacer cosas esperando que un día de mañana se hagan viejitos y se mueran. ¿Sabes? Creo que por lo menos deberíamos de tener un poco más de balance, aunque la respuesta correcta sería que nuestra mente y nuestra vida, nuestra energía y nuestro ser completo debería de estar enfocado constantemente en las cosas del cielo, en las cosas de la eternidad. Cristo Jesús vino a este mundo y partió el tiempo, y su vida y su cuerpo fueron partidos en una cruz para traer esperanza al mundo aquí y ahora, el mundo más necesitado que nunca de escuchar este mensaje. Y tú y yo conocemos el mensaje, tú y yo somos portadores de este mensaje. Y me encanta cómo lo relata Jesús a través de la narrativa de Juan. Se me hace increíble. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. El verso 28 dice: luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí, quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea en un lugar en donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María vieron que salió deprisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Y por eso podemos hablar de esta historia y de este panorama en donde podemos ver a Jesús con Marta y con María rodeada de toda esta gente que está yendo para estar con ellos. El verso 36 dice: las personas que estaban cerca dijeron: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Me encanta pensar que Jesús tiene sentimientos y están expresados aquí. Perdón, Jesús está enojado. Qué interesante, porque Él sabe lo que va a pasar. Sin embargo, no porque sepa lo que va a suceder, es ajeno a sus sentimientos. Así que si tú y yo estamos creados de la misma manera, imagen y semejanza de Él, estamos llenos de sentimientos y está bien. Dios nos dio los sentimientos para poder tener vida.
Y sabes, me encanta pensar que también las personas que estaban alrededor empezaron a cuestionar, y yo creo que es muy fácil que tú y yo también lo hagamos. ¿Por qué Jesús se tardó? ¿Por qué no llegó a tiempo? ¿Por qué Jesús no ayuda a esta persona? Cuando oramos por alguien que está en una necesidad evidente, quisiéramos que Jesús pudiera reaccionar de una manera más rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el verso 39 dijo: corren la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que se murió. Debe haber un olor espantoso. En versiones más poéticas dice: debe haber un hedor espantoso. Y sabes, yo veo a Jesús que cada vez que hace un milagro en la Biblia, Él pide nuestra participación. Y, por ejemplo, Jesús podría haber llegado, podría haber levantado las manos, orar al Padre y decir: que caiga un rayo y parta la piedra de la entrada, y listo. Porque además mover una piedra de una tumba seguramente no era fácil, ni trabajo ni de una ni de 2 personas. Se necesitaba mucha más gente para poderlo hacer. Pero cada vez que Jesús hace un milagro, Él pide la intervención de nosotros. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, Jesús dijo: ¿qué tienen? Y Él podría haber hecho todo esto sin los peces, pero Él les dijo: ¿qué es lo que tienen en sus manos? Cuando Jesús le ayudó a la viuda de Sarepta, le preguntó que fuera a su casa y que consiguiera vasijas para poder llenarlas con aceite, y ella empezó a derramar el aceite y se empezaron a llenar y se empezó a multiplicar hasta que no hubo más vasijas. Paró el aceite, pero ella tuvo que hacer algo. Cuando Jesús multiplicó el vino en las bodas de Caná, les pidió que llenaran las vasijas de agua, y podría haberlo hecho sin que las llenaran. Entonces la pregunta aquí es esta: Jesús siempre va a pedir algo de nuestra parte cuando tú y yo estamos buscando un milagro para nuestra vida. Y el problema es que muchas veces actuamos como la hermana, protestando cuando Él nos pide hacer algo. Tú y yo, si queremos recibir un milagro en nuestra vida, si estamos buscando a Dios para que nos dé algo en nuestra vida, necesitamos buscar qué es lo que Dios está pidiendo de nuestra parte y obedecerlo, sin protestar o sin cuestionar lo que nos pide. Y me parece algo increíblemente hermoso, porque Dios nos hace parte de lo que quiere hacer en nuestra vida. Finalmente, regresando a la historia que conté al principio, Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro, la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Qué increíble lo que sucede al final. Y sabes, la Biblia dice en Romanos 8:11 que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que obra en nosotros y a través de nosotros. Así que sencillamente quiero concluir el día de hoy diciéndote que Dios no está en el negocio de la reparación. Dios está en el negocio de la transformación. Dios está en el negocio de la recreación. Dios está en el negocio de la resurrección. Y yo quiero en este momento, para terminar, que pienses si hay alguna área en tu vida en donde crees que necesitas algo de parte de Dios para que sea resucitado. Probablemente es una relación, probablemente es tu matrimonio, probablemente pueden ser tus finanzas, una enfermedad física, una relación con alguno de tus hijos, un hijo que esté lejos de casa, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero quiero orar junto contigo y quiero que en este momento pienses en esto. ¿Qué área de tu vida necesita la intervención de Jesús para poder traer resurrección? Y quiero terminar en el lugar en el que estás. Te pido que cierres tus ojos, que pienses en lo que Dios te está hablando y que oremos juntos. Yo quiero orar por ti. No sé cuál es tu petición, pero Dios la sabe. Pero quiero que oremos juntos. Así que Padre, Señor, en este momento, en cualquiera de nuestros campus, en cualquier lugar en donde ven esta transmisión, en cualquier lugar en donde la ven después de que la hicimos, te pido, Señor, por cada persona que está levantando una petición en sus vidas en este momento. Señor, yo no las conozco, pero tú sí las conoces. Sé que eres un Dios poderoso, ilimitado, que todo lo sabe, que todo lo puede. Señor, te quiero pedir por cada persona y por cada petición, para que tu mano poderosa y tu intervención divina traiga un milagro de resurrección en las diferentes áreas de cada uno. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ser animados a través de ver lo que tú eres capaz de hacer. Gracias por tu amor y tu cercanía. Permítenos siempre poder estar cerca de ti y de tu corazón. Oro por cada persona en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, gracias por acompañarnos. En verdad, amo poder hacer estos videos junto con este equipo para poder estar compartiendo con ustedes. Deseo que Dios siga bendiciéndolos a cada uno, que tengan una semana extraordinaria y que Dios les bendiga.